Hoy vamos a hablar sobre el país supuestamente más feliz de América Latina, Costa Rica. Costa Rica fue clasificada como el país más feliz de Latinoamérica en el Reporte Mundial de la Felicidad de este año del 2023 y en el puesto 23 de 137 países de todo el mundo. Pero hay problemas en el paraíso. La llegada masiva de refugiados de Nicaragua, Venezuela, Haití y hasta Rusia y Ucrania, entre otros factores, está creando problemas en este país que desde hace mucho tiempo está orgulloso de su democracia, de no tener un ejército, de respetar la naturaleza y de la cordialidad de su población. Hoy vamos a tener con nosotros al presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, que acaba de cumplir su primer año en el cargo. Le vamos a preguntar si Costa Rica va a seguir siendo un país abierto para los refugiados, a qué atribuye él el aumento de la criminalidad en Costa Rica y muchas otras cosas. Y más tarde en el programa, en nuestro segmento El Inodoro de la Semana, vamos a hablar con Rafael Rincón, un emprendedor español casado con una chilena que se mudó a Chile y creó una plataforma para darle comida desechada, pero de buena calidad, a los más necesitados y dar clases de cocina y ofrecer varias otras actividades benéficas que tienen que ver con la comida. Y al final del programa, mi reflexión sobre la reciente bienvenida de alfombra roja que le dio el presidente de Brasil al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. Bueno, vayamos directamente a Costa Rica, vayamos con el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez. Presidente Chávez, gracias por estar con nosotros. Presidente, empecemos con las buenas noticias. Su país, Costa Rica, es el más feliz de América Latina según el reporte mundial de la felicidad de este año. Y no es la primera vez que sale número uno en la región. ¿Cómo lo explica usted? ¿Por qué cree usted que Costa Rica, ustedes los ticos, como los llaman, son el país más feliz de América Latina? Andrea, yo creo que los costarricenses nos damos cuenta que tenemos una gran bendición de Dios de haber nacido en un país físicamente hermoso, de haber podido desarrollar una democracia con representación y derechos para todas las minorías, mujeres, LGBTI, un país que abolió al ejército desde hace 70 y pico de años, donde hay libertad absoluta de expresión, libertad de empresa privada, etcétera. Es un país maravilloso al que hemos ido forjando como la nación, por ejemplo, que logró reversar la deforestación tropical de un 27% de cobertura de bosque que teníamos a más del 50% de nuestro territorio. Somos gente feliz y agradable, estamos cómodos con nosotros mismos y con nuestro lugar en el mundo. Verdadero paraíso, digo yo, sin querer sonar demasiado nacionalista. Bueno, pero como en todos los países, como decíamos recién, hay problemas. Hay problemas en el paraíso. Su canciller, Arnaldo Tinoco, dijo hace poco que la inmigración está rebasando los límites de lo razonable. Ustedes tienen una población de 5.1, 5.2 millones de personas y corríjame si me equivoco, unos 600.000 o más inmigrantes de Nicaragua, pero también de Cuba, de Venezuela, hasta de Ucrania y de Rusia. ¿Cuán grave es la situación de la migración hacia Costa Rica? ¿Es un récord histórico? Mire, Costa Rica es un país que se forjó a través de varias olas de migración, las del siglo pasado, del siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial, después de la Revolución Española, la Segunda Guerra Mundial, la crisis de Pinochet y Allende en Chile, más recientemente también argentinos, uruguayos, más recientemente muchísimos venezolanos y a lo largo de nuestra historia el pueblo nicaragüense. Somos 5.1, 5.2 millones de habitantes e inmigrantes no nacidos en Costa Rica, calculamos que hay 1 millón, es decir, un 20% de la población. Lo hemos hecho de corazón, hemos sido un país abierto. El tema es que a esos migrantes les damos escuela o educación, seguridad social, salud y seguridad pública. Eso nos está costando, dependiendo de quién calcule, entre 200
y 300 millones de dólares al año, en un país que está bajo un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que significa mucha disciplina fiscal. Al mismo tiempo, añádale las olas de migración de venezolanos que están yendo hacia los Estados Unidos a través del tapón de Darién en Panamá, y la situación se nos está saliendo de las manos. Costa Rica quiere seguir siendo un ciudadano global, responsable, que es amistoso, que protege los derechos de las personas. Pero esto es un problema global y no solo nosotros tenemos que asumir la factura. Los países receptores de inmigración, Estados Unidos y Canadá, especialmente, deberían ayudarnos más, porque si nosotros fuésemos a aportarnos de una manera menos generosa, es muy probable que la migración les vaya a ellos. Lo que estamos pidiendo es que todos seamos buenos ciudadanos globales, no solo Costa Rica. Pero Estados Unidos lo está haciendo porque el presidente Biden anunció hace poco, quizás bajo presión de sus rivales políticos, de los republicanos, un cambio de política para que las personas que piden asilo ya no puedan hacerlo dentro de Estados Unidos, sino que lo tienen que hacer en terceros países, como el suyo. Entonces, acaba la pregunta. ¿Usted cree que eso va a aumentar aún más la presencia de migrantes nicaragüenses, venezolanos, cubanos y otros en Costa Rica mientras esperan su visa para ir a Estados Unidos? Mire, eso significa que ellos se tienen que parar en alguna parte. Colombia recibió durante el gobierno del señor Duque, expresidente, 800 millones de dólares de ayuda internacional de los Estados Unidos para compensar los costos de haber recibido tantísimos refugiados venezolanos. Y de un momento a otro abrió las puertas, facilitó la salida. Entiendo que están acompañando a los migrantes venezolanos a través del tapón de Darién, y ya ahí el flujo sigue. Al Estados Unidos decir, tienen que solicitar refugio antes de llegar a la frontera de Estados Unidos, creo que es algo que se llama el capítulo 42, usted sabrá mejor. Esa regulación lo que va a hacer es que la gente se tenga que esperar, ya sea en Costa Rica o en cualquier país, hacia la frontera de los Estados Unidos. Y eso nos pone presiones adicionales. Nos gustaría que Estados Unidos, que es un socio y un aliado muy cercano, nos ayudara más. Por supuesto que sí. Usted mencionaba 800 millones de dólares que le dio Estados Unidos a Colombia. ¿Cuánto le dan a su país, a Costa Rica? Mire, montos muy pequeños. Estamos tramitando una donación del Banco Mundial financiada por gobiernos, digamos, de recursos más amplios, por 20 millones de dólares, precisamente para atender la crisis de refugiados, que es algo separado a inmigrantes que tiene Costa Rica. Y le voy a dar un ejemplo. Nuestro sistema de refugiados es tan generoso que llegando al país, usted marca el número 113, ya le atiende a alguien y usted dice, yo soy una persona que se me persigue en mi país por temas de raza, o origen étnico, de orientación sexual, de visiones políticas o religiosas, e inmediatamente con ese código usted puede empezar a trabajar y a recibir servicios públicos. Entonces, muchísimos migrantes económicos entendieron que ese era el camino para poder empezar a trabajar legalmente de manera inmediata. Tuvimos que hacer reformas, pero ¿qué es lo que hace eso? Que la entrevista para poder verificar que hay razones legítimas para solicitar refugio, la tengamos que programar años adelante, y se nos taqueó el sistema. Necesitamos más ayuda. Ya cerramos un poco esa opción de simplemente llamar por teléfono, y entonces tenemos mucha gente parqueada, estacionada en el país, que dicen ser refugiados y el gobierno no tiene la capacidad de discernir si en realidad cumplen con los requisitos. Abusaron del sistema. Tenemos